Bienvenidos a Impulso, tu aula virtual que te permite capacitarte teológicamente. Soy el pastor Esteban Rodríguez y estaré acompañándoles durante las próximas 8 clases para aprender juntos acerca de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Este curso ha sido diseñado para que juntos podamos enriquecernos a través de la lectura y estudio de la palabra de Dios. Hemos provisto varias lecturas de prominentes autores y de diccionarios bíblicos como también de enciclopedias, para que ustedes puedan enriquecerse con estos materiales. También hemos provisto videos para que ustedes puedan interactuar con ellos y puedan también enriquecerse con el contenido de estos materiales. Este curso ha sido diseñado para que podamos mantenernos mirando no solamente dentro del texto bíblico, sino también hacia afuera del texto bíblico. Es por esa razón que le hemos provisto de estos materiales. El curso también está diseñado para que nosotros no solamente miremos hacia el interior de la iglesia en Tesalónica, sino también para que miremos hacia afuera de la iglesia de Tesalónica, hacia su contexto, cuáles fueron los desafíos a los que ellos se enfrentaron como cristianos en esa época. De igual manera, este curso ha sido pensado para que hagamos lo mismo hoy, para que miremos hacia nuestro contexto fuera de la iglesia. ¿Cuáles son los desafíos que como cristianos nosotros tenemos cada día hoy en una sociedad posmoderna? Pero también para que miremos hacia el interior de la iglesia a la cual nosotros, donde nosotros congregamos, y miremos ahí cuáles son sus problemas, cuáles son sus desafíos, y que trabajemos juntos en buscar soluciones, así como la iglesia de Tesalónica buscó soluciones para sus problemas. Es un curso interesante, intenso y lleno de conocimiento. Quiero invitarlos para que ustedes sigan el cronograma de clases que se les ha entregado y en cada semana ustedes van a estar haciendo unas lecturas que se les han asignado. En otras van a estar mirando unos videos también y tienen que hacer una reflexión sobre esos videos y también tienen que ir entregando algunos deberes. Ustedes hacen una parte del curso, yo hago otra parte, simplemente es facilitarle todos estos recursos, ponerlos juntos, ponerlos a ustedes a trabajar y que podamos pasar un tiempo interesante reflexionando en una relectura sobre este texto bíblico. Así que bienvenido una vez más y acompáñeme para que juntos hagamos este curso una realidad. Para hablar acerca de las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses, nosotros primeros debemos ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso número 10, y en esta ocasión voy a usar la Biblia en lenguaje actual o la Biblia en lenguaje para todos, también se le conoce como la Biblia en lenguaje sencillo. Y a través de esta lectura vamos a tener una idea del origen, del nacimiento de esta iglesia en la ciudad de Tesalónica. Luego vamos a estar mirando rápidamente la ciudad de Tesalónica, su ubicación, donde su contexto histórico, y también vamos a mirar rapidito también hacia la iglesia en Tesalónica. Esta primera presentación está diseñada para mirar un poco sobre la ciudad de Tesalónica y luego sobre la iglesia en Tesalónica. Así que leamos juntos Hechos capítulo 17, verso 1 hasta el verso número 10. Pablo y Silas continuaron su viaje. Pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga
de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia. Buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y a Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo, Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre las gentes. Ahora han venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Al oír todo esto, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Así nace la iglesia en Tesalónica, en medio de lo que yo llamo el fuego cruzado. Por un lado, la predicación del evangelio, de las buenas nuevas, la predicación de la llegada de Jesús como Rey y Señor. Y por otro lado, la oposición férrea de los judíos ortodoxos que se hicieron de una multitud, como ya leímos en el texto, de vagos, de ociosos, de gente malvada, para tratar de silenciar o frenar la obra que Dios había comenzado en esa ciudad por medio del ministerio del apóstol Pablo y su acompañante Silas. Así que imagínense qué lindo inicio. No fue con la banda de la ciudad, no fue con el recibimiento de las autoridades de la ciudad que le entregaron a Pablo y a Silas las llaves de la ciudad, no, fue bajo un fuego cruzado. Así nace esta iglesia. Por esa razón es una aventura interesante estudiar estas dos cartas del apóstol Pablo. Así que vamos a continuar entonces después de esta relectura en la cual queremos resaltar 3 cosas importantes. Primero es cómo comenzó la iglesia, ya vimos, comienza por la gestión misionera del apóstol Pablo. Segundo, comienza con el anuncio del evangelón, del querigma, de las buenas nuevas. Y tercero, vemos la persecución que se origina porque los judíos celosos, temiendo que más judíos sean conversos, hacen toda una revuelta para tratar de detener el avance de la iglesia. Qué bueno es poder conocer este contexto histórico, porque así podemos nosotros comenzar entonces a diseñarnos un perfil de la ciudad y de la iglesia. Lo que sigue ahora en esta presentación es hablar un poquito acerca de la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad no es una ciudad joven, nueva. Esta ciudad, según los registros históricos, fue fundada en el año 315 a.C. Y también
La localización de esta ciudad es muy estratégica, ya que Tesalónica era una ciudad portuaria. Solamente con mencionar esta palabra, nosotros ya tenemos una cantidad de información que la podemos poner juntas para comenzar entonces a elaborar un boceto, un bosquejo de esta importantísima ciudad. Podemos añadir además que la ciudad de Tesalónica, como segundo punto importante, nosotros podemos sumar que llega a ser una provincia romana casi 200 años después, es decir, en el 146 antes de Cristo es que esta ciudad aparece ya como una provincia o más bien como capital de la provincia de Macedonia, perteneciente al Imperio Romano. Esta ciudad fue fue denominada más tarde como la madre de toda Macedonia. Y quiero que vaya poniendo todos estos elementos juntos porque cuando esta ciudad fue rebautizada como Tesalónica, se hace intencionalmente para honrar la memoria de la esposa de uno de los gobernantes de romanos. Así que cuando Macedonia fue organizada como provincia romana en el año 146 a.C., la ciudad fue hecha sede del gobierno y fue afectuosamente llamada la madre de Macedonia. Como ya les dije hace un momento, esta ciudad de Tesalónica era una ciudad portuaria, por lo tanto tenía mucha influencia de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes religiones, y todo esto la convertía en una ciudad especial por la riqueza de comercio que había en la ciudad, por la gran influencia de diferentes etnias o razas y también por la diversidad religiosa. Habíamos dicho ya hace un momentito que la ciudad de Tesalónica se había reedificado sobre otra ciudad que era una ciudad con una gran influencia griega. Entonces, podemos hacer así para fines de nuestro estudio un pequeño perfil de esta ciudad, añadiendo que era una ciudad que tenía un origen griego, tenía una influencia helenista que provenía del Imperio Romano, y como ya leímos en el texto de Hechos, que también había una fuerte presencia judía. Todo esto nos sirve a nosotros para comenzar a hacer un perfil de la ciudad de Tesalónica. Quiero enfatizar además que la ciudad estaba orientada o estaba puesta sobre una vía muy conocida, que era la vía Egnatia o Ignatia, dentro del Imperio Romano, que unía el oriente con el occidente. Y en esa ruta comercial, la ciudad de Tesalónica era frecuentemente transitada por caravanas de comerciantes. Y esto hacía que a Tesalónica pues llegaran influencia en cuanto a mercancías, en cuanto a personas de diferentes trasfondo cultural, de diferente trasfondo religioso, de diferente trasfondo económico también. Pero fíjense, todo esto tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo. ¿Por qué razón? Porque la ciudad de Tesalónica poco a poco fue creándose dentro de ella una cultura híbrida, una cultura que se mezclaba entonces con muchas
religiones y fue generando un sincretismo religioso donde se adoraban, comenzando por el César. Recuerden que fue hecha capital de toda la provincia de Macedonia, entonces había obligatoriamente que tenerse un culto al César y eso fue una de las principales acusaciones a las que fue sometida la iglesia, en que en esa ciudad se estaba anunciando otro rey. Pero también estaba sometida la ciudad a todas estas manifestaciones religiosas, como sacrificar cosas a los ídolos, el hecho también de adorar otras deidades. Es decir, la iglesia en Tesalónica se forja dentro de un mundo cultural bien hostil a lo que pudiera ser el evangelio. Y eso es bueno conocerlo, porque recuerden que la iglesia como tal, el núcleo de creyentes, la comunidad de fe, cuando ponía un pie fuera de la iglesia, estaba expuesta a todo ese mundo. Un bon económico, una ciudad frecuentada por diversas culturas, etcétera, etcétera, como ya hemos venido anunciando. Entonces, por otro lado, también estas ciudades que se tornan cosmopolitas, al final se convierten en territorio de nadie. Y se genera, ustedes lo van a leer en sus lecturas, una cantidad de personas que al final se quedan como flotando, voy a usar una palabra prestada, como flotando en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que llegan a Tesalónica, llegan en barcos, llegan a través de las caravanas, de comerciantes, entonces deciden quedarse ahí, pero con el tiempo se quedan viviendo en una ciudad y no se sienten parte de, sino que vieron oportunidades o de hacer dinero o de mejores condiciones, y esto hace que con el tiempo la ciudad degenere en una ciudad donde predominaba la prostitución, los deambulantes, donde predominaban las personas vagas, y la ciudad va cambiando entonces drásticamente de ser una ciudad, como ya vimos, de prestigio, llamada la madre de Macedonia, etcétera, cuna de filósofos, una ciudad fundada, diseñada para honrar a la esposa de un general romano, que lo vamos a ver más adelante, y todo esto, entonces, al cabo de un tiempo, de mucho tiempo, la ciudad comienza a perder toda esa exquisitez de la que ella disfrutaba y se va degenerando. Y ese ahí en medio de ese teje y maneje, por así decir, de la ciudad que nace la iglesia. No nace al principio cuando fue fundada, sino que ya entra en una etapa muy crítica de su composición social, su composición cultural, su composición histórica y también cultural. Así que vamos a continuar, y ahora podemos también, después de mirar lo que pasa en la ciudad, podemos nosotros mirar qué está pasando dentro de la iglesia en Tesalónica. Como ustedes miraron en la lectura rapidito, la iglesia comienza a componerse de judíos que eran religiosos, eran piadosos, estaban en la sinagoga y ahí escuchan las buenas nuevas y aceptan al Señor. Pero también escuchamos en la lectura que ellos, muchos griegos o personas de ahí con trasfondo griego también se convirtieron una gran cantidad de mujeres nobles, pero también se convirtieron personas gentiles que sacrificaban a los ídolos. Esto también nos da una pequeña idea de cómo era la composición de la iglesia en Tesalónica. No podemos decir que era algo tan fácil, no podemos decir que era algo realmente wow,
que nosotros pudiéramos pensar que la iglesia en Tesalónica eran todos de un homogéneo, de una componencia o componente homogéneo de hermanos, sino era muy diverso. Todo esto va generando hacia el interior de la iglesia ciertos problemas que se van a mirar en la lectura que ustedes darán a la carta del apóstol Pablo, tanto a la primera como a la segunda, que hay unos problemas internos dentro de la iglesia de Tesalónica, que es producto precisamente de esta composición de la membresía de la iglesia. La gran influencia griega, ya dijimos, también permea un poco la iglesia porque dentro de la cultura griega había mucha adoración a ídolos, a dioses. Lo mismo pasa con la parte romana y todos estos gentiles que se convierten, aparte de venir con esta influencia, también traían las influencias de sus propios países, de sus propios lugares de origen. Entonces era bien complicado. Yo diría que hacer un perfil bien exacto de la iglesia no es tan fácil. Así que repetimos, la ciudad de Tesalónica gozaba de una gran influencia griega con un gobierno democrático y estaba compuesta por varios grupos étnicos macedonios, también de Siria, también teníamos del Asia Menor, tenía componentes griegos per se y también judíos. Ya ustedes pueden ahí por lo menos mirar, imagínense ustedes caminando ahorita por la plaza o por las calles de Tesalónica o en el mercado, de todo tipo de nacionalidad que usted podía ver ahí, de todo tipo de trasfondo cultural, religioso. Pero lo mismo podemos pensar en la ciudad donde vivimos. Por ejemplo, yo vivo aquí en Kissimmee, Orlando, donde 92 millones de turistas visitan esta ciudad cada año, donde podemos mirar toda clase de restaurantes, de comida, podemos mirar toda clase de personas de diferentes países o de muchos países. De hecho, el Departamento de Educación de aquí del condado de Orange, donde estoy, solamente el Departamento de Educación maneja más de 156 idiomas diferentes. Eso es para que ustedes tengan una idea de lo que es una ciudad que es multicultural, es una ciudad multiétnica y es una ciudad, diríamos, también multireligiosa. Nosotros tenemos mezquitas, nosotros tenemos templos masones, tenemos templos para budas, tenemos templos chinos, toda clase, donde quiera, tenemos hindús también. Es decir, nuestra ciudad de Orlando ahorita es una ciudad típica, por así decirlo. Ahora, imagínense ustedes viajar a la ciudad de Tesalónica y encontrar todo esto. Esta diversidad étnica de Tesalónica contribuyó a desarrollar entre los tesalonicenses una cultura donde el fraude era algo usual. Porque, hermano, cada persona viene con su cultura, viene con sus maneras de hacer las cosas. También se desarrolló en Tesalónica una cultura holgazana y proliferaron los ambulantes en las calles y en las plazas. ¿No se parece eso a lo que pasa en nuestras ciudades hoy? Una proliferación de ambulantes. ¿Por qué? Porque como les dije, son personas inmigrantes, son personas que están de paso, son personas que han llegado a nuestras ciudades en busca de oportunidades. Y muchas veces por la falta de documentos, por la carencia económica, entonces se ven a hacer una vida de negocio en las plazas y en las calles y muchas veces son correteados por las autoridades. Así que muchas de estas personas no cuentan con un trabajo fijo, son esporádicos, etcétera, etcétera. Así que yo quisiera que nosotros desde ahora comencemos a mirar esta clase de ciudad y pensemos
en la ciudad donde nosotros vivimos. Es por esa razón que ustedes tienen tareas dentro del listado de deberes que ustedes tienen que hacer. Una es hacer un estudio histórico de su ciudad, que lo deben hacer para entregarlo en la próxima presentación. También tienen que hacer un estudio de la ciudad. Uno es un estudio histórico, cómo se fundó la ciudad donde tú vives, cuántos años lleva de fundada, quién fue el fundador, etcétera, etcétera. Y luego hay un segundo deber que es hacer un estudio de la ciudad, la composición poblacional, cuáles son las industrias o las fuentes de trabajo, cuáles son las fuentes de estudios, universidades, etcétera, etcétera. Todo está detallado ahí. Tienes que comenzar a hacer esos estudios para que tú puedas tener una idea entonces de la ciudad donde tú estás. Porque como dije al principio, este curso está diseñado para que tú puedas mirar el texto bíblico, pero también puedas mirar tu contexto de hoy. Así que interesante, como ya les mencioné, esta afluencia de tantas personas, de tantas culturas en una ciudad portuaria, también se presta para que proliferen algunas prácticas que vienen a lastimar la sociedad en la cual se desarrollaba en Tesalónica, como es el caso de la prostitución. Los comentaristas bíblicos dicen que la prostitución se había asentado como algo natural en toda la sociedad, afectando la estabilidad de las familias. Atención, todo esto lo estamos detallando para que ustedes se den cuenta, que los problemas que estaba afrontando la ciudad de Tesalónica y por ende la iglesia local en Tesalónica no distan mucho de lo que nosotros vemos hoy. Así que fíjense cómo la prostitución que comenzó entonces a tomar auge en Tesalónica comenzó a afectar la sociedad y comenzó a afectar la estabilidad de las familias. Ojo a estos datos y ponga cuidado en sus lecturas a estas informaciones. Usted márquelas, resáltelas, porque son los que nos van a dar a nosotros los puntos ejes en este estudio para nosotros poder entender cómo fue que la iglesia de Tesalónica enfrentó estos desafíos y cómo nosotros lo podemos enfrentar en el día de hoy. Así que podemos decir algo más sobre Tesalónica, y es que la iglesia no se quedó de brazos cruzados. La iglesia en Tesalónica, a pesar de que comenzó con estos grandes problemas, tanto externos como internos, fue una iglesia que se mantuvo fiel, se mantuvo activa para poder salir victoriosa o salir airosa. Las distintas religiones que también se habían aposentado en la ciudad de Tesalónica, con su trasfondo greco-romano, egipcio y también de los judíos, fueron también sorteados por la iglesia en Tesalónica. Y si nosotros damos una mirada hacia afuera en nuestra ciudad donde vivimos, como ya yo les mencioné, aquí donde estamos impartiendo esta clase, nosotros tenemos unos desafíos ahí afuera que también la iglesia tiene que saber cómo va a manejar o a responder a estos desafíos. Así que los invitamos para que continúe con nosotros en las demás presentaciones y recuerde que en la medida que vamos estudiando, en la medida que vamos avanzando en este estudio, vamos a ir mirando que lo que nosotros estamos viviendo hoy no dista mucho de lo que vivió la iglesia en Tesalónica. Así que bendiciones y nos vemos en la segunda presentación. Y recuerda, Impulso es tu aula o tu plataforma virtual que te permite capacitarte teológicamente. Soy el pastor Esteban Rodríguez y ha sido una bendición acompañarlos en esta primera presentación en el estudio a las cartas de primera y segunda de Tesalonicense. Muchas gracias.